pasado habría otro grupo el que estaba acá, y estamos muy contentos de que podamos estar reunidos hoy en el templo. Así que yo quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Primero partimos por los que no están en conexión, después los que estamos acá, ¿cierto? ¿Les parece? Démosle la preferencia a los de allá primero. Sí. Mi querida iglesia del Ecuador, Dios les bendiga. Amén. A los que están allá en Tenguel, los que están en Machala, los que están en San Rafael, los que están en Pasaje, Dios les bendiga. Yo de manera especial, no sé si están conectados por ahí, pero la hermana Pati Sotambo podría escribirnos. Quería saludar de manera especial a Christopher y Joana, que durante esta semana se hicieron su matrimonio por el civil en el Ecuador. Dios les bendiga. ¿Sabe? Ese matrimonio teníamos que haberlo hecho el año pasado. Íbamos a viajar en nuestros viajes que hacemos cada 3 meses y teníamos que realizar la ceremonia, pero no se pudo por las razones que conocemos de pandemia. Pero ellos, yo les bendigo en el nombre del Señor porque ustedes han entendido que hay que estar en el orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Y ustedes entonces entraron en ese orden de Dios, y cuando uno decide hacer eso, ni te imaginas cómo tú conmueves el corazón del Padre. Dios es un Dios de ordenado. ¿Perdón? Es la Nayeli. Perdón, le estoy cambiando la esposa. No. Christopher y Nayeli. Es que la Joana es la hermana de la Nayeli, pues. Lo que pasa es que la Joana con el Víctor también se van a casar. Sí, pues. Entonces partió Nayeli con Christopher. Ya luego vendrá Joana y... No. Ya, todo de nuevo. Me estoy juntando mucho con la pastora, a veces se me cruzan los cables. Nayeli y Christopher fueron los que se casaron, ¿ya? Pati Sotambo, tú sabes que yo soy medio despistado. Nayeli y Christopher. Y la otra hermana es Joana y Víctor. Ahí sí, así sí. Dios les bendiga. Y saludamos a todos nuestros hermanos que están por diversas razones fuera de Santiago. Yo me recuerdo de los de Quirihue que están reunidos en la casa de la hermana Raquel. Dios les bendiga. También a mi hermana Sonia que está en Chillán. Mi chimuelo que está en Concepción. Los que están allá en Panguipulli. Esteban con la Adrianita, también a mi hermana Patricia que está allá en Lanco, y también queremos saludar a los que se conectan ahí en Cabrero, el pastor y su esposa, en Tomé, bienvenidos a la casa del Señor. La Claudia que está allá en Coronel, ¿verdad? Ya está aquí. Mira, bienvenida. Bienvenida a Santiago. Qué bueno, hermanos queridos, de poder saludarles a todos entonces en la hora del culto. Y bueno, y bienvenidos a los que están acá. Hay invitados. Usted yo la veo que tiene ganas de presentarnos sus invitados. Ya, Carolita, preséntenos sus invitados. Yo quiero saludar a Carolita. ¿A Carolina? ¿Perdón? Ella es Santiago. Ok, su vecina, Carolita, ¿ya? Y Ricardo. Ricardo. Amén. Bienvenidos al templo, bienvenidos. A la Pamela. Dios te bendiga, Pamela. Sí. Y siempre nos está escribiendo, Pamela. Sí. Amén. Dios te bendiga, Pamela. ¿Y usted tiene invitados también o no? Cuéntenos. Y José. Dios les bendiga. También de nuestra comunidad venezolana, ¿verdad? Amén. Bienvenido. Amamos a nuestros hermanos de Venezuela, ¿cierto? Sea, hermanos queridos, lo que hemos visto lamentablemente en nuestro tiempo, últimamente en nuestro país, la Biblia dice, y al pueblo judío, cuando Dios escogió al pueblo de Israel como su pueblo preciado, le dio hartas indicaciones
Pero fíjense ustedes que una de las principales que le dijo que tenían que acoger al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y tenían que amarlo y quererlo y tratarlo también como un hijo. Y nosotros, el pueblo cristiano, debemos hacer eso. Yo, avergonzado, hablo de que muchas veces en nuestro país hemos visto otras cosas y no es lo que Dios desea. No es lo que Dios desea. Y usted podrá decir esto, lo otro, más. No, los hijos del Señor confiamos que cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, obedece lo que el Padre da, el Padre abre las ventanas de los cielos y da abundancia. Y no falta para nadie, más sobra, porque en la mesa del Señor hay abundancia. Así es que bienvenidos también a la iglesia, ¿sí? Dios quiera estar con todos ustedes. Querida iglesia, quiero también comentarles que apenas tengamos ya la información del espacio en la Araucana, vamos a comenzar a hacerlo. Todavía no nos ha abierto el lugar. Están haciendo una apertura gradual, ¿cierto? Entonces las actividades muy masivas todavía no las han permitido. Así que por eso vamos a estar acá de esa manera. Y usted ya vio en el chat de la iglesia que tenemos este sistema para inscribirse todos los domingos, para que los hermanos vayan rotando y todos tengan la oportunidad de estar en el culto, ¿cierto? Así que eso para que lo mantenga también allí en información precisa. Quiero invitarle a que ahora compartamos la palabra del Señor. Y quería que usted vea en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Hemos estado hablando varios domingos el sermón sobre el carácter del cristiano. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cierto? Y usted lee que el apóstol Pablo le hace una declaración a los cristianos que están allí en Galacia y les dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Hasta ahí nos quedamos hoy día. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esto significa, de acuerdo a la palabra de Dios, que el carácter del cristiano se debe evidenciar en estas habilidades, en estas características de personalidad. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios, incluso empiezo a utilizar la frase, yo digo, yo soy cristiano. Eso es agregarse un apellido, ¿cierto? El cristiano es el que sigue a Cristo. Pero si el cristiano sigue a Cristo, es porque ha de parecerse a Él. Nosotros con mi esposa tenemos 2 hijas y evidentemente nuestras hijas se parecen algo a nosotros, porque tienen de nuestros genes, de nuestra genética, ¿cierto? De nuestros estilos de crianza, se comportan como nos comportamos nosotros en casa porque hay una historia de por medio, pero también hay una carga genética, ¿cierto? Y los cristianos debemos portarnos, comportarnos y ser reconocidos como los cristianos que siguen a Cristo. Él es nuestro Padre y por eso hablamos del carácter cristiano. La Biblia enseña entonces, y es lo que hoy día querría compartir, en el libro de Hebreos, una de las primeras cosas que queríamos decir es que la fe, quiero que vaya ahora al libro de Hebreos 11 y mantenga su Biblia abierta allí. Una primera cosa que decíamos en la parte de hoy de esta predica es que la fe es lo que moviliza y sostiene algo que no vemos, pero sí sabemos que existe. Mire, esto es medio complicado, se lo voy a explicar de nuevo. Dice, la fe, de acuerdo a la palabra, es lo que moviliza, mueve las cosas o sostiene algo que nosotros no vemos, pero sí sabemos que existe. Hebreos 11:1 lo define muy bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, o sea, esto es cierto. Yo estoy cierto que es así. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Yo no veo,
pero estoy absolutamente convencido que es así. Eso es la fe. Entonces hoy día hay mucha gente que dice, eso no es para mí, porque pan pan vino vino, ¿cierto? Es como donde mis ojos te vean, o sea, yo necesito la evidencia. Hay líneas filosóficas que se denominan como tal, el positivismo lógico, el empirismo, dicen, donde está la evidencia, eso es, y donde no hay evidencia, no podemos pronunciarnos. Pero exactamente al revés, la palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que uno espera, no lo tiene hoy. No lo tiene hoy, lo va a tener, pero yo estoy cierto que lo voy a tener. Y luego dice, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo eso, no tiene manifestación tangible, objetiva en un aparato, pero existe, está ahí. Y cuando la gente dice, yo no soy para eso, yo debo comentarle, querida iglesia, que en nuestra vida cotidiana nosotros hacemos, usted no se da ni cuenta, pero en la vida cotidiana nosotros hacemos muchos actos de fe. Incluso podemos decir que no creemos en la fe, pero nuestra vida está llena de actos de fe. No en Dios, pero actos de fe. A ver, dígame una cosa, ¿cuántos de los que están aquí han volado en avión? Ya. Y cuando usted se sube a un avión, dígame, ¿acaso usted no está haciendo un acto de fe? Porque usted no ha visto al piloto. Usted no ve al piloto y jamás lo ve. Pero usted se sienta ahí y uno en fe cree que el avión va a despegar y uno por fe piensa que ahí dentro de la cabina va alguien conduciendo la cuestión. Y no que va con un piloto automático. ¿O no? Y ahí está haciendo un acto de fe. Y usted no empieza a alegar. Usted se sienta y usted espera. Y el asunto funciona. ¿Cuántos han viajado durante la noche en un bus? Toda la noche. Este país que es largo y angosto, los que vienen del sur o los que van para el norte, ¿cierto? Y entonces uno se sienta en el bus y llega la noche y uno se queda dormido y uno por fe se duerme. Porque uno supone que el bus va a seguir. Porque uno supone que el chofer no se va a quedar dormido. Y porque uno supone que hay un chofer que cada 8 horas va a hacer el recambio del turno, ¿verdad? Y uno se duerme. Ese es un acto de fe. Evidentemente, nuestra vida está llena de actos de esa naturaleza. El punto es que ahí la fe no está puesta en Dios. Está puesta en una persona, en un objeto, en una compañía, en una empresa, póngale el nombre que quiera. Pero es un acto de fe. Entonces, ¿por qué se lo comento? Porque muchos actos de nuestra vida que tienen esa característica, sin embargo, uno se pregunta por qué la gente, cuando uno le empieza a hablar de la fe en Cristo, dice, no, eso no es conmigo. ¿Se ha fijado? Pero confía en estas otras cosas, hace un acto de fe en estas otras cosas, pero cuando le hablamos de fe en Cristo, no quiere. Hace unas semanas atrás con mi esposa estuvimos a mí me atiende un señor y mi esposa me acompañó, y entonces estábamos ahí y mi esposa, empezamos a hablarle, mi esposa empezó a ministrar y le dijo, yo quiero orar por ti, a este señor, quiero orar por ti, por tu enfermedad. Y entonces él se espantó y dijo, es que si es por fe no quiero. Entonces ella le dijo, no, si es que yo voy a orar por ti, es por la fe de mi esposo Melvin y mi esposa, nosotros dos vamos a orar por ti. Y dijo, con todo respeto, me dice Malvin, me dice, con todo respeto Malvin, me dice, pero si van a hacer algo que tiene que estar usando la fe entre medio, no quiero eso. Empezamos a conversar y me dijo, yo no tengo fe y no quiero tener fe. Y si tú me vas a hacer una oración, una bendición por fe, no lo quiero. Perfecto, clarísimo, clarísimo, decisión absolutamente clara. No anda así como que a lo mejor sí, tal vez, bueno, para que no se enoje este caballero, lo voy a aceptar. No, clarísimo, perfecto, ningún problema. Nos oramos y seguimos conversando y seguimos siendo grandes amigos como siempre. Pero lo que quiero señalar es que el mundo hoy día
mucha gente no quiere hacer esto de poner su fe en alguien, en Jesucristo, pero sí pone la fe en las empresas, sí pone la fe en las instituciones, sí pone la fe en las personas, sí pone la fe en el gerente, en la empresa, sí pone la fe en su capacidad intelectual, sí pone la fe en sus habilidades, pero no pone la fe en Dios. ¿Se fija? ¿Y por qué es natural en el ser humano confiar así? Porque desde el principio de los tiempos la Biblia dice que Dios nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Y la fe tiene que ver con el espíritu. La fe tiene que ver con el espíritu. Dice la palabra que en el orden espiritual la vida cristiana funciona solo y exclusivamente en base a la fe, en el orden de lo espiritual. Y por lo tanto, cuando tú declaras que eres hijo de Dios y tú declaras que sirves a Cristo, tú dices que le has entregado tu vida al Señor, tú estás diciendo que ahora tú vives en el orden de lo espiritual. Y por lo tanto, lo que la Biblia dice es que si tú has hecho esa declaración, tu vida debe caracterizarse por el ejercicio constante de la fe, porque es eso lo que define al creyente y que hace la diferencia con el que no tiene creencia en Jesucristo. Dice la palabra en el libro de Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces cuando, y fíjate que esto es muy delicado, porque aquí todos los que estamos presentes y los que estamos en la conexión del servicio, somos todos muy distintos. Algunos somos más llorones, otros somos más racionales, otros son más cerebritos, otros son más intelectuales, los otros son más de piel, todos distintos. Pero fíjate que en la vida del creyente está diciendo de que si todos somos siervos de Dios, nosotros no podemos agradar a Dios sin fe. Y tú me vas a decir, pastor, pero es que yo soy más racional, yo soy un poco más cuadrado, porque a mí me formaron así, porque mi mamá y papá, mi formación profesional, todos los argumentos que tú quieras. Pero la Biblia dice que si no hay fe en nuestro corazón, no es posible que agrademos al Padre. Porque la vida del creyente funciona sobre la base de ese orden, no sobre lo visible, no sobre lo tangible. A usted le va a parecer una estupidez lo que voy a decir, pero aquí vemos varias personas sentadas y usted las ve y las toca, pero hay más gente aquí y no la vemos. Y no lo estoy asustando. Pero que aquí está el pueblo, está el cuerpo de Cristo. Y adivine quién más está con el cuerpo de Cristo aquí ahora. Primero está el Espíritu Santo. Usted no lo ve, pero está aquí. Pero dice la Biblia que cuando nos unimos a millares y millares del ejército de los cielos, ángeles que sirven al Padre y que se unen al cuerpo de Cristo para adorar su nombre, cuando estamos aquí no estamos solos. Porque esto funciona no en lo tangible, funciona en el mundo de lo espiritual. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el creyente no vive según lo que ve. Segunda de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 7, lo dice expresamente, el apóstol Pablo se lo dice al pueblo que estaba allá en la ciudad de Corinto. Le dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, por fe. Entonces el cristiano avanza en su vida secular, en su vida profesional, en su vida de familia, pero avanza por fe en el Señor. Mire, yo no sé, escúchenlo bien, yo no sé cómo será cuando tenga 80, 90 años, no sé dónde voy a estar, no sé cuál será mi situación económica, no sé porque no lo veo,
Pero lo único que sé es que voy a estar muy bien. Porque por fe entiendo que mi Padre Celestial me va a sustentar. ¿Se fija? Yo no sé, muchos jóvenes dirán, yo pastor voy a salir de la escuela, del colegio y quiero estudiar una carrera en un centro de formación técnica, una universidad, un instituto profesional y no tengo recursos económicos, pero yo no actúo por lo que veo, no veo si tengo billetes, si tengo chequera, yo actúo por fe, sé que si quiero estudiar, mi Padre de los cielos me va a dar y yo lo voy a poder hacer por fe, no por tangible. Muchas veces la iglesia querida, se ha estancado en su crecimiento y en su desarrollo porque espera ver las cosas, espera tener los recursos, espera tener todo armado para recién moverse, y así no funciona la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es por fe en Jesucristo, el dador de la vida, el consumador de la fe, el dueño de todo. ¿Ve? O sea, es curioso, nosotros tenemos esta iglesia, comenzamos y no tenemos templo. Después logramos esto. Lo que menos importaba era si teníamos templo o no. Porque si Dios está con nosotros, Él va a dar todo. ¿Se fija? Bueno, por fe andamos, no por vista. No por vista. Debo decirte, querida, tú miras tus manos, tú miras tu cuerpo, miras tu semblante y tus ojos físicos ven enfermedad. Pero debo decirte que tú no andas por vista, andas por fe en Jesús. Y por fe en Jesús tú puedes ser sanado. ¿Eh? Tú ves tu despensa y no hay suficiente mercadería, no hay suficientes víveres. Y tú, si te dejas llevar por lo que ves, puedes terminar muy mal. Angustiado, afligido, desesperado porque me está faltando algo. Pero debo decirte que tú no andas por vista, andas por fe. Yo no veo absolutamente nada aquí, pero por fe sé que hay mucho y que Dios me lo va a dar. Ahora, usted concordará conmigo que eso es muy difícil, ¿no? Porque uno tiende a mirar, y uno saca las cuentas, y uno lleva un Excel y hace los cálculos no dan, ¿sí o no? Y porque al día siguiente recoge del cartero la boleta del agua, la boleta de la luz, la boleta de esto, la boleta de allá, y entonces uno mira, y uno empieza a llenarse la cabeza de pajarito y desesperación, ¿o no? Porque uno mira, ojos humanos. Pero el carácter del cristiano no es por vista, sino dice, por fe andamos. Por fe. Y esto es muy loco, porque el mundo no lo logra entender. Muchas veces se nos ha catalogado como gente muy extraña, porque la evidencia muestra algo y nosotros seguimos diciendo, es que no es así, po. ¿Cierto? Yo voy a hacer eso, pues no hay plata, si no hay recursos, pero lo voy a hacer igual. Pero si con qué, no sé, pero Dios me los va a dar. Y uno le echa para adelante y la gente dice, está loco, esto es ser irresponsable, esto es no pensarla, ¿o no? Es que sabe, querida iglesia, es que yo tengo una palabra de mi Padre, y cuando el Padre da una palabra no hay quien pueda ir contra eso. No hay quien pueda ir contra eso. Entonces, es nuestro caminar, y por eso es que en el carácter del creyente se debe distinguir esta cosa tan central en la vida, y es que nosotros andamos por fe y no por vista. Y el mundo que está alrededor nuestro tiene que ver eso, porque si no, ¿de qué
Dios poderoso me habla a usted y cómo usted se va a parar a enseñarle a otros que venga a Cristo, que venga a la iglesia, que lo mejor que puede hacer es hacerse cristiano y servir al Dios todopoderoso, y resulta que a ese que yo le estoy predicando, ese me ve angustiado porque no tengo para esto, no tengo para lo otro y ando desesperado. ¿Qué testimonio es ese? No hay carácter cristiano ahí. Y el libro de los Hechos, en el capítulo 2, relata que cuando los cristianos se reunieron por primera vez, y después también en el capítulo 4 lo dice muy bien, dice que la gente veía cómo los primeros cristianos se juntaban, tenían todas las cosas en común, nadie era pobre porque se ayudaban entre ellos, y dice de que tenían favor con todo el pueblo, o sea, le caían bien al pueblo, y dice de que el pueblo venía para juntarse con ellos porque observaba la forma de vida, notaba los milagros, las señales, los prodigios, se daba cuenta que esta gente que aparentemente era loca porque decía Dios me abrirá las puertas, y efectivamente los veían que no tenían nada, y efectivamente Dios le abría las puertas. Y por eso la gente venía al evangelio, porque había poder en la vida de esos creyentes, porque tenían fe. Yo me temo que muchas veces habemos iglesias que hacemos tremendas y aparatosas campañas de evangelismo y la gente no se convierte. Y escuchan prédicas maravillosas y no pasa mucho. La gente no sigue. Pero cuando el mundo ve que tú tienes una vida como cualquier otro y de la nada Dios saca abundancia, y cuando el mundo ve que hay un problema en tu vida y por fe tú actúas en victoria, la gente quiere venir. ¿Sí o no? A mí me conviene juntarme con gente así. Yo no quiero juntarme con gente que se ande quejando todo el día. ¿Para qué? ¿Para quedar más deprimido yo? ¿Me entiende? O sea, me basta hablar 10 minutos. Ay, no, pastor, fíjese lo que pasa, que hoy en la universidad, lo que pasa. Oh, yo ya en 5 minutos estoy agotado. ¿Me entiende? O sea, para escuchar pura tragedia afuera hay montones, pues, ¿me entiende? Pero el carácter del cristiano es, si yo actúo en fe, es porque yo sé lo que tengo en el Señor. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:8. Fíjense que el apóstol le hablaba a Tesalónica y le decía, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, escúchalo bien, con la coraza de fe. Habiéndonos vestido con la coraza. Esta es una figura bien hermosa, porque la coraza, ¿qué es? Esto que te tapa aquí, que te tapa toda esta zona y te tapa toda esta zona. La coraza, estás acorazado. ¿Y por qué usa la figura de la coraza? Porque el que está cubierto entero por aquí y entero por acá es como que anda con un chaleco antibala. ¿Me entiendes? Si yo tengo fe en mi vida, estoy acorazado. Entonces me pueden decir esto, me pueden decir lo otro, pueden urdir un plan contra mí, pueden decir que estoy chiflado, pueden decir un montón de cosas, pero la coraza que tengo me protege. ¿Se fija? Y entonces a mí, mire, me importa lo que diga mi colega, me importa que se ría mi jefe, me importa lo que piensa mi vecino. A mí lo que me interesa es lo que Dios dice. Y la fe en Jesucristo hace que mi cuerpo, mi vida esté cubierta de todos los ataques del enemigo. Porque Él es nuestra fe, Él es nuestra coraza. Dice la Biblia también entonces que es necesario que cultivemos en nuestra vida este fruto del Espíritu que es la fe, porque dice que la fe es la que tiene poder en el Señor para hacer todo lo que nosotros necesitamos. Fíjese que en el libro de Efesios, en el capítulo 2 y versículo 8, todo el mundo lo sabe de memoria. Una de las primeras cosas que usted tendría que darse cuenta es que por fe, ¿qué pasa? Somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, a través de la fe en Jesucristo se ha logrado algo
poderosísimo, y es que nuestra vida sea salva y tenemos entrada a la vida eterna con Cristo. ¿Se da cuenta de lo potente que es tener eso en nuestra vida? Entonces, claro, si a través de la fe en Jesucristo hemos sido salvados, es decir, esa característica es del todo poderosa en nuestra vida. A mí me gusta estar más cercano de un hermano, no que cante tan bonito, y me gusta juntarme con hermanos, no que hablan, y me gusta juntarme con hermanos, no que son hoy, tienen este don de allá, otro don de acá, los del otro lado, y el otro que es un poquito acelerado y va para allá, para acá, para acá, para acá. Me gusta y me conviene juntarme con un hermano o una hermana que tenga harta fe. Es más rentable. Porque la fe es poderosa en las manos del Señor. Y cuando yo me reúno con gente que está cultivando su fe y la está haciendo crecer, yo me beneficio de eso. Yo crezco en aquello, ¿sí? Pero no para saberla, sino para ocuparla. En el libro de Habacuc 2:4, no solamente dice el apóstol en Efesios que nosotros somos salvos por fe, sino que el profeta Habacuc dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero dice: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. A mí eso me da una tremenda esperanza, porque si yo camino en el camino de la justicia de Dios, yo voy a vivir por fe y no necesito tener grandes cosas humanas y terrenales, simplemente voy a caminar en la senda de la justicia que Dios me ha trazado, caminaré por fe, Él sustentará mi vida, Él protegerá mi vida, Él me abrirá puertas, Él me hará crecer, me hará desarrollarme, porque yo camino en el camino de la justicia del Padre. Eso es lo que está diciendo allí el profeta. Y entonces, hermano mío, es el camino de la fe el que sustenta. Yo, cuando era más joven, no, debo decirles, cuando yo me casé con mi esposa, ella lo sabe muy bien y los dos hemos aprendido muchísimo. Quiero decir que yo era autónomo y vivía resuelto, ya me venía a Santiago, en la universidad y todas esas cosas, como manejando todo. Pero era muy miedoso. ¿¿Miedoso en qué sentido? En que no me atrevía a emprender cosas porque, ¿y si no resulta? Compremos esto, ¿y si no tengo plata para pagarlo después? ¿Y si allá tampoco funciona? Entonces era como, ¿me entiende la atadura? Pero la Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá, aunque no haya nada. Pero si camina en el camino del Señor con fe en su corazón, se le va a dar todo. Yo creo que la primera experiencia más complicada que tuvimos con mi esposa, cuando fuimos a la luna de miel, tuve un problemita ahí cuando nos tuvimos que volver. Y ahí fue como que Dios me dio un coscacho, así, pero... fue una situación... Estábamos en una situación desesperada porque estábamos fuera del país y no teníamos dólares, y yo, como no tenía mucha experiencia, no había llegado para pagar el importe de impuestos de embarque del aeropuerto, y muy ingenuo, uno no sabía muchas cosas. Yo tenía dinero en el bolsillo, pero pesos chilenos, y necesitaba dólares y no tenía con qué pagar, y no conocía el idioma y no sabíamos dónde ir, y nos dimos cuenta el día anterior, sábado, y volábamos al día siguiente, lunes, domingo a las 8 de la mañana a Santiago de Chile, y no teníamos dólares para salir del país. Estábamos en situación desesperada. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Y yo miraba a mi esposa y ella me miraba a mí y decía,
Ustedes saben que si uno paga el impuesto no sale del país, no te dejan salir. Yo decía, ya, y si nos quedamos acá, ¿qué vamos a hacer después? ¿Tendremos que ir a un consulado para que nos lleven como expatriados? No sé. Se fija, uno piensa las cosas horrorosas, espantosas. Mi mujer me agarró de la mano y me dice, al suelo. Y yo recuerdo que nos arrodillamos los dos alrededor de la cama que estábamos ahí y dijimos, Señor, si esto es una prueba que tú nos vas a mostrar para que empecemos desde el primer día de casado a entender quién eres tú. Y yo ahí me puse a llorar, le dije, Señor, estoy desesperado porque además soy el esposo de esta mujer, llevamos 3 días casados, 5 días casados y Señor, ya partimos mal, estoy dando jugo. Se supone que soy cristiano, líder de la iglesia, se supone que yo predico y no tengo fe porque, ¿ves? Entonces yo lloraba con Magdalena ahí, arrodillado, Señor, responde luego. Creo que esas fueron una de las cosas importantes. Después tuvimos más experiencia más. Pero estábamos orando, terminamos de orar y yo recuerdo que estábamos terminando de orar, nos estábamos parando de la rodilla y suena la puerta de la habitación. Y viene un señor que era el que acarrea las cosas, ¿cómo se llaman? Los botones, no sé, del hotel. Y entre en su idioma y el mío, que cuál de los dos entendía más. Entonces él dijo una cosa muy divertida. Entre lo poco que yo lo logré entender, él dijo, yo a usted le escuché que parece que no tiene dólares. Eso escuché yo de él. Y yo le digo, sí, no tengo. Pero tengo plata chilena, le decía yo. Entonces me dice, venga, acaba de llegar un chileno y está abajo en el restaurante. Y él vende dólares. ¿Qué me dijeron a mí? Partí corriendo, ¿me entiendes? Partí corriendo, compré todos los dólares que necesitaba. Debe haberme cobrado un dineral, no sé, pero da lo mismo. Lo que quiero decir es que el cristiano no vive por vista. Y fue muy buena la cachetada que me dio Dios ese día, para que yo aprendiera de una vez por todas que cuando tú viajas, cuando tú vas al supermercado, cuando tú trabajas, cuando tú arriendas una casa, cuando tú empiezas a estudiar, cuando tú empiezas a formar tu familia, cuando tú quieres tener tus hijos, el cristiano no vive por lo que ve. No andamos por vista, andamos por fe en Jesús. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Yo no tengo que hacer esfuerzos para caerle en gracia al gerente, ni andar siendo chupamedia, no, porque a mí el trabajo no me lo da el gerente de la empresa, a mí quien me sustenta es mi Padre del cielo. Él me sustenta, ¿me entiende? A mí la casa que estoy comprando y estoy pagando, a mí no me la está dando el banco. A mí me la está dando mi Padre del cielo. Y Él provee para que yo pueda pagar los dividendos. Porque yo vivo por fe, no por vista. En el libro de Tesalonicenses, que es lo que estábamos mirando, cuando dice que la fe es como nuestra coraza. ¿Ves? Porque va a aparecerte un familiar que te va a decir, eres irresponsable. Te va a aparecer un amigo y te va a decir, es una tontera lo que estás haciendo. Y toda esta gente, sin que tú siquiera se lo permitas, se toma la atribución de opinar sobre tu vida. Pero tú tienes la coraza de fe que cubre tu vida. Recuerdo cuando años atrás y trabajaba en el Ministerio del Trabajo y tenía un colega amigo, muy buen amigo mío, y yo siempre he tenido mi Excel con mis gastos, y me acuerdo que él muchas veces me miraba y me decía, vos sos tonto. Porque él se sentaba al lado mío, pues entonces veía mi pantalla, y me decía, vos sos tonto, ¿cómo se te ocurre pagar diezmo? Tú eres inteligente.
tú eres un profesional, ¿cómo se te ocurre pagar diezmo? Esa plata la puedes gastar con la Verónica y pasarlo bien. ¿Se fija? Pero es que estoy cubierta con la coraza de la fe. Me da lo mismo lo que opine mi amigo. A mí me importa lo que opine Dios. ¿Ve? Actuamos por fe. Dice la Biblia que tiene la fe poder para esto, pero también dice que la fe tiene poder para cambiar tus circunstancias. Mateo 21, y en el versículo 21, Jesús estaba hablando con sus discípulos y los discípulos estaban así como ¡wow! Porque hizo Jesús un milagro. Reprendió a un árbol de higuera y se secó la higuera. Acto así, Jesús le dijo: maldita tú que no diste fruto, nunca nadie más en la vida como fruta de ti. Dijo Jesús y la higuera se secó. Quedó seca el tiro. Y los discípulos quedaron así. ¡Wow! Y Jesús les dijo, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. No está diciendo ya désenlas de geólogo y derrame, echemos el Cerro San Cristóbal de acá de Santiago abajo. No está hablando de eso. Está diciendo, si tú tienes un monte de problemas, pero tienes un poco de fe, sin dudar, fe en Jesucristo, no fe en el banco, no fe en tu trabajo, no fe en la plata que tienes ahorrada, no fe en el IFE que te va a dar el gobierno, no fe en el 10% que el cuarto retiro. Si tú tienes fe en Jesucristo, el dueño del universo, tú le vas a poder decir a este monte: sálete de ahí y échate en el mar, y va a ser hecho. ¿Se dan cuenta lo potente que es que en nuestra vida haya fe? No es magia, es fe. Y no en tus capacidades, sino que es fe en Jesucristo, el Dios al que nosotros declaramos servir. Hermanos queridos, yo solamente querría decirles que a propósito de todo esto, sería importante entonces que tú y yo pensemos: si estamos aquí, es porque andamos buscando a Cristo, ¿verdad? Si estamos aquí es porque hemos entendido de alguna manera que Él es el único que puede estar por nosotros. Yo no veo a Jesús. Por fe sé que Él está. Yo no he visto al Espíritu Santo. Por fe sé que Él me visita. Y lo podemos sentir, ¿cierto? Y si estamos aquí hoy día, es porque seguramente tú y yo también queremos servir al Señor de aquí hasta el fin de nuestros días, y es tiempo que empecemos a cultivar la medida de nuestra fe. Debe crecer cada día más. El propio Jesús, hablando con sus discípulos, en Lucas 17:5, Jesús hablando con ellos de todo lo que les estaba ocurriendo, y los discípulos, después de haber expuesto a Jesús todo lo que les pasaba, y Jesús haberles expuesto a lo que Jesús quería enviarlos, a los discípulos les cayó la teja, ¿no? Como que se dieron cuenta, y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. O sea, nos damos cuenta que para todo lo que tenemos que hacer, para todo lo que tenemos que vivir, necesitamos que nuestra fe vaya creciendo un poco más. Porque sea para tu vida familiar, tu vida profesional, tu vida de iglesia, tu vida de comunidad, necesitas que tu fe crezca, porque la vas a necesitar diariamente. Y los apóstoles, cuando el Señor los encomisionó para hacer la obra del ministerio, los apóstoles se dieron cuenta de la tremenda empresa que se les venía encima, de todo lo que les iba a tocar vivir, y entonces los apóstoles caen en cuenta y dicen: aumentanos la fe. Si aquí hoy día estamos, es porque ustedes y yo necesitamos seguir viviendo en lo que el Señor nos ha mandado a hacer,
pero necesitamos que nuestra fe vaya en aumento. Esta iglesia no va a ser más si no cultivamos la fe. Tu vida no va a ser más si no crece la medida de tu fe. Y dice la palabra que la fe se aumenta oyendo la palabra. Mire qué simpático esto. Romanos 10, 17. El apóstol le dice a la iglesia en Roma, le dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso usted muchas veces ha oído a este pastor decir lo siguiente: hermano, no viniste, hermano, no estuviste en lámpara encendida, hermano, no te conectaste el miércoles al servicio, no estuviste en el culto. Y algunos hermanos sienten que el pastor nos está retando, de nuevo ya para que se deje hinchar voy a ir. No tiene que ver con eso, porque dice de que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo necesito que tú vengas para que oigas la palabra de Dios, que te conectes para que oigas la palabra de Dios, no para que me oigas a mí. Escuches la palabra de Dios, porque la fe es por el oír. Y si tú no te conectas nunca, y si tú nunca escuchas la palabra de Dios, debo decirte que vas a tener así un pichintún de fe y no va a crecer porque no oyes la palabra de Dios. Entonces hay muchos hermanos de la congregación, hay muchos cristianos por el mundo que dicen, oiga, pero es que yo tengo poquita fe. Y entonces uno le dice, bueno, ¿y qué está haciendo? No, es que yo no me conecto, no, es que tenía que trabajar, no, es que tenía que hacer lo otro. ¿Cuándo escucha la palabra de Dios? Obvio que su vida es una vida raquítica. Obvio que viene cualquier problema y lo tumba al suelo de inmediato porque no hay fe en su vida. Y la fe no va a venir porque el Señor del cielo, ya, chiquillos, córranse porque ahora les voy a tirar fe. Tomen fe. No funciona así este asunto. Entonces a veces el hermano se enoja porque el pastor le dice, hermana, no has ido al culto, hermano, no has ido al culto, y se molesta. Lo que pasa es que el pastor está diciéndole, hermano, necesitas oír palabra, porque si oyes palabra, tu fe va a crecer. Si esto no es magia, y no porque pases aquí al frente, y no porque el pastor te unja o los hermanos te ministren, te va a llegar una cantidad de fe porque alguien puso la mano sobre ti. No es así. Tú tienes que movilizarte, tú tienes que hacer que esta fe crezca en tu vida. Y por esa razón, querida iglesia, les pedimos que busque al Señor, que busque de su presencia, que cuando los hermanos, el Señor obra en su vida de manera poderosa y milagrosa, que los hermanos compartan lo que Dios ha hecho con ellos en su vida. Y una vez que usted escucha lo que el Señor está haciendo, su fe crece, ¿o no? Pero por supuesto que sí. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y escúchelo bien, el oír por la palabra de Dios, no el oír por la palabra del pastor, no el oír por la palabra del hermano que es súper inteligente, no oír por la palabra de la hermana que es re buena para dar consejo, no es el oír la historia de la Pepita que fue para allá y fue para acá, el oír la palabra de Dios, no otra cosa. Yo puedo contarle mi vida, probablemente le puede servir, probablemente le puede ayudar, pero lo que va a hacer crecer su fe es que usted escuche la palabra de Dios y lo haga con frecuencia y la busque y quiera reunirse con aquellos que están buscando oír de la palabra de Dios. Porque la fe es oír por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por último, en Santiago capítulo 2, versículo 17, este que era apóstol del Señor, agrega la última cosa y dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Los versículos anteriores, el apóstol Santiago hace toda una analogía. Dice, hay gente en la iglesia que dice, yo tengo mucha fe, tengo 1 kilo de fe. ¿Sí? Yo tengo mucha fe en el Señor, pero no muestra ni una obra. Y dice el apóstol Santiago, si ustedes leen los versículos anteriores, dice, y hay otros en la iglesia que dicen, yo tengo todas estas obras, yo voy los sábados a cocinar, yo salgo el día miércoles, también hago estudios bíblicos, yo voy a visitar allá el campamento. Todas estas obras tengo yo. No tengo mucha fe, pero tengo todas estas obras. Y entonces el apóstol Santiago se ríe de esa iglesia y le dice, y se juntan los dos hermanos y dicen, muéstrame todas tus obras sin fe, y yo te muestro toda mi fe sin obra. Juntémonos, hagamos un match. Y luego el apóstol Santiago dice, ¿qué crees, iglesia? La fe, si no tiene obras, es muerta. ¿Qué está diciendo? No te sirve de nada decir, yo creo en Cristo, tengo fe en Él, pero eso no moviliza una acción de tu parte. Fíjate que en ese mismo capítulo, el apóstol Santiago le dice, ¿crees en Cristo? Bien haces. Pero ¿sabes qué? Los demonios también creen. Incluso tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que tú creas, el demonio también cree? Están en la misma condición. Es idéntico, no hay ni una diferencia. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que yo digo, yo tengo fe en Cristo y la acción es, yo voy a seguir a Cristo, producto de mi fe. Es tomar una decisión. No puede ser que un creyente, un cristiano diga, yo tengo fe. No voy a la iglesia, pero tengo mucha fe. Yo tengo fe, pero no me comprometo con Cristo, pero tengo mucha fe. Yo creo en Cristo, no le hago caso, pero yo creo en Él. ¿Es así o no? Hermanos, si eso es así, si es real. Pastores, que yo no puedo ofrendar mucho porque fíjese que tengo esto nomás. Bueno, ¿no que tenía fe en Cristo? Ay, pastor, ¿qué usted? Qué poco comprensivo. Oh, pastor, usted le tiene interés a la plata. Gracias al Señor, el Señor me sustenta. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando usted se atreve a hacer, no solo a decir que cree en Cristo y que confía en que Él le va a proveer, sino cuando usted además da el paso de hacerlo, fe con obras, ahí ve la gloria de Dios. Ahí recién ve la gloria de Dios. No cuando usted restringe su mano, no cuando usted pone sus argumentos terrenales que son muy válidos, pero es que usted no anda por vista, anda por fe. Entonces, lo que el Padre desea hoy día es que usted y yo activemos la poca o la mucha fe que tenemos en Él, la movilicemos. Y que la gente nos conozca como siervos de un Dios en el que confiamos plenamente y que Él responde. ¿Cuántos hay aquí en esta mañana que han experimentado, sea tranquilitos o con dolor de guata, pero han experimentado el poder de Dios cuando han activado su fe? ¿Sí? ¿Han visto cosas? ¿Han visto cómo el Señor se ha movido? ¿Sí? ¿Y cuántos de los que están aquí saben en su corazón que si en este mismo momento se mueren, van directo a la presencia del Padre? Eso es porque puso usted en movimiento su fe y la puso en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que cuando usted pone la fe en Cristo Jesús, tiene salvación y vida eterna.
¿Cuántos han emprendido grandes empresas, trabajos y proyectos? Y en el nombre de Jesús y con la fe en el Padre, y Él les ha respondido. ¿Cierto? La noticia es, el propio Jesús se lo dijo a sus discípulos, ahí mismo en el libro que leímos antes, que nuestro hermano nos mostró. Jesús le dijo a los discípulos, si tienes fe como un grano de mostaza. ¿De qué está diciendo? No tiene que ver con que tú te sientas como que, es que pastor, yo no tengo tanta fe como usted. Jesús le dijo, si tienes fe como un granito de mostaza, una cosa así chiquitita, un pichintún así, es suficiente para que el Señor mueva los cielos a tu favor. ¿Sabes, querida iglesia? Dios no funciona con cantidades. Eso tienes que tenerlo súper claro. Dios no funciona con cantidades. Dios funciona con voluntades de nosotros. Si Él ve que yo quiero hacerlo, Él lo hace. Si Él ve que yo decido hacerlo, Él lo hace. Si Él ve que aunque me duele el estómago, lo hago por Él, Él lo hace. Si Él ve que a pesar de que toda mi familia está en contra, van a encontrar que esto es lo más tonto que estoy haciendo y me van a criticar y me van a ofender y de todo, y a pesar de eso yo lo hago por amor a Él, Él se mueve a favor mío. Si no tiene que ver con cuánto tú tengas, no tiene que ver con cuánto tú entregas, no es eso lo que interesa. Lo que interesa es que el Padre quiere ver que tu corazón se mueve por fe. Lo que pasa es que esto es medio adictivo, porque de ahí para adelante, de esa oración que tuvimos con mi esposa esa vez, hace 20 y tantos años atrás, esa experiencia media traumática en el extranjero, es adictivo porque dije, flauta, esta cuestión funciona. Entonces era como que después tiene problemas, oremos de nuevo porque, ¿me entiendes? Y así empezamos. Y después tú te acostumbras, entonces, que yo tenía un poquito así de fe, ahora tengo un poquito más grande, y ahora me atrevo a hacer tremendas cosas porque sé que mi Padre me responde. No es la cantidad, no es tu capacidad, no tiene que ver con que tengas o no tengas. Tiene que ver con que el Padre quiere ver que tu corazón está disponible para poner en movimiento lo poco o mucho de fe que tengas en Él. Eso es lo que alegra el corazón del Padre, y el Padre abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre su iglesia y cubre todas tus necesidades y tu vida crece. ¿Sabe por qué? Porque hoy día con mi esposa, si tenemos un problema, nosotros no nos ponemos a llorar. Y usted dirá, pero que usted es pastor. Sí, pero al principio llorábamos harto, pues. Sí, pues. Pero tuvimos que aprender, pues. Tuvimos que aprender. ¿Se fija? Y entonces hoy día la dificultad, bueno, es una dificultad más, ¿por qué más? Si el Señor está con nosotros, ¿me entiende? Entonces uno avanza, crece, se desarrolla. Dios no quiere cristianos arratonados, que todo el tiempo tienen susto, tienen miedo, que no saben lo que viene mañana. Dios quiere gente firme. Y para eso tienes que actuar, movilizando la fe que Dios ha puesto en ti. Si hay alguien en esta mañana o en esta tarde ya que no ha activado su fe para salvación, quiero decir, no le ha dicho a Jesús, Jesús, yo escuché esto, lo vengo escuchando harto tiempo, lo encuentro bonito, pero nunca he tomado una decisión, y yo hoy día quiero decidir entregarte mi corazón por fe, entregarte mi vida por fe y ser hijo o hija tuya, y que de ahí en adelante tú gobiernes mi vida. Esa es una cosa que tienes que hacer hoy día. Es una decisión personal, no tiene que ver con una cosa corporativa. Si hay alguno de los que estamos acá y dirá, Señor, yo ya hice esa decisión, ya soy cristiano, te entregué mi corazón y mi vida, pero la verdad es que no me he atrevido a experimentar las grandes cosas y quiero aprender
Ya me cansé, Señor, de andar al 3 y al 4. Ya me cansé, Señor, de andar siempre con una angustia en el corazón, de ir a tener mañana, qué irá a pasar conmigo mañana. Esa angustia me tiene al borde del colapso. Y yo quiero empezar a hacer ejercicio de fe, de que tú estás conmigo. Si esa es la situación, hoy es el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero hacer un acto de fe contigo. Voy a confiar todo lo que me está pasando. Voy a movilizarme